Hay un bonito lago escondido a pocos pasos de mi casa en Parsonsfield, Maine. He ido a pescar allí desde que viví aquí. Está escondido de cualquier camino o casa, tiene perfecta privacidad y siempre lo haría. Sería el único en el lago pescando. De hecho, dejaba mi kayak en el mismo lugar junto al lago cuando no lo usaba. Era más fácil que cargarlo de un lado a otro a través de mi casa hasta el lago cada vez que quería usarlo. Lo dejaría apoyado contra este enorme árbol cada vez que el kayak sea lo suficientemente pesado como para no caerse debido a una tormenta de viento o cualquier otra cosa. También lo dejo cubierto para evitar que los bichos se refugien en el interior. Era una tarde cálida de verano. Estuve afuera. Estuve en el lago durante aproximadamente 1 hora y ya había atrapado algunas truchas que había arrojado a la hielera. Ya estaba anocheciendo. En ese momento, el poco de luz que quedaba en el cielo estaba desapareciendo detrás de los árboles que iba a traer. Pronto entró, y justo en ese momento escuché sonidos desde el borde del lago. Me giré y vi a alguien parado en el borde del agua inclinando un barril de algún tipo vertiendo su contenido en el lago. Me pareció que estaban contaminando el lago con algo. Me encargué de gritar: «Perdón, ¿qué estás haciendo?». La persona me miró y luego corrió hacia el bosque con el contenido de los barriles aún vertiéndose en el agua. Miré más de cerca el líquido que se derramaba. Entré al lago y parecía un líquido rojo oscuro, aunque afuera estaba oscuro, así que no puedo decir con 100% de certeza si era rojo, pero estaba muy oscuro. Sentí una sensación de inquietud recorrer todo mi cuerpo. Decidí que quería. Sin embargo, soy un gran amante de la naturaleza, y ver gente tirando basura o contaminando el medio ambiente me enferma. Realmente no pude resistirme a gritarle algo a esa persona, pero ya no me sentía cómodo aquí. Planeaba informar esto al Departamento de Protección Ambiental. Remé el kayak de regreso a mi lugar habitual. Saqué todo mi equipo del kayak antes de sacarlo del agua mientras ponía la cubierta sobre el kayak. Escuché un solo chasquido de algo no muy lejos, como el crujido de algo debajo del zapato de una persona. Me giré y estaba a punto de decir quién estaba ahí, pero decidí no hacerlo. Terminé de cubrir el kayak más rápido que nunca antes. Ni siquiera me molesté en ponerlo de pie para apoyarme en el árbol esta vez. Me fui en el suelo, recogí mi equipo y la hielera, y comencé a caminar rápidamente fuera del bosque hacia el camino que conducía a mi casa. Fueron solo un par de minutos de caminata y ya estaba de regreso en casa. Seguí mirando por encima del hombro todo el tiempo, pensé que había alguien detrás de mí. Puse mi equipo en el cobertizo muy rápido y luego entré. Nunca cerré la puerta tan rápido. Estaba realmente asustado. Lavé las truchas y las puse en el refrigerador pensando en cocinarlas mañana esa noche. Calenté algunas sobras mientras la comida estaba en el microondas. Alguien llamó a la puerta de mi casa. El miedo y el pavor que estaba sintiendo. Todo el camino de regreso a casa regresó en un instante, y mi sospecha de que me estaban siguiendo a casa se confirmó básicamente. Quiero decir, ¿quién más estaría llamando a mi puerta tan tarde? Mis luces estaban encendidas. Mi auto estaba en el camino de entrada. Quienquiera que fuera sabía que yo estaba aquí. Tenía todas las persianas cerradas para que nadie pudiera mirar adentro. Tocaron la puerta nuevamente. El microondas. Sonó un pitido cuando el cronómetro llegó a 0. Estoy seguro de que quien estaba afuera lo escuchó. Todas las ventanas estaban abiertas, y un momento después hubo un golpe en la ventana. Y una voz de hombre dijo a través de la ventana: «Disculpe, creo que me vio en el lago antes. Solo me gustaría explicarme». No había absolutamente ninguna posibilidad de que le estuviera abriendo la puerta a esta persona para que me siguieran hasta mi casa. Me dijeron que era una persona peligrosa. Tocaron repetidamente la ventana y siguieron gritando hola a través de ella. Decidí reconocerlo ahora que se estaba volviendo más agresivo. Le grité que se fuera, donde llamaré a la policía. Tenía la intención de hacerlo de cualquier manera, pero aún así era una amenaza lograr que se fuera. El hombre respondió con calma ahora diciendo: «Señor, si pudiera abrir la puerta principal te explicaré todo». Repetí mi amenaza y no volví a escuchar su voz en ese momento. Cerré todas las ventanas de la casa y encendí el aire acondicionado. También hice un informe al número de emergencia de la policía que detalla tanto el barril que se arrojó al lago, como el hombre que viene a mi casa.
También hice un informe en línea con el Departamento de Protección Ambiental, haciendo estos 2 informes. Honestamente me hizo sentir un poco mejor al ir a dormir esa noche, pero gracias a Dios, tengo el sueño ligero en medio de la noche. Como a las 2 de la mañana, escuché un ruido en el piso de abajo. Inmediatamente salté de mi cama y agarré mi Glock del armario. Escuché el intento de alguien de pasos silenciosos, subiendo los crujientes escalones de madera. Tenía mi Glock cargada en la mano mientras estaba detrás de mi cómoda, justo al lado de mi armario, apuntando a la puerta. Escuché un avance muy lento hacia mi puerta. La puerta de mi habitación es la más cercana a las escaleras, por lo que, naturalmente, era la primera puerta a la que se acercaban, y efectivamente escuché el pomo de la puerta presionar lentamente hacia abajo, y luego la puerta se abrió. No vi nada más que la silueta del hombre entrando a la habitación. Encendí la lámpara a mi lado para que pudiera ver mi arma y grité: «Tírate al suelo ahora». Él levantó sus manos en el aire y por un segundo pareció hacerme un gesto para que me calmara. Tenía una pequeña cuchilla en la mano. Le dije que la dejara caer, pero luego dijo con calma: «Me voy», y se giró y corrió escaleras abajo. Grité. Le dije que se detuviera, pero claramente aprovechó la oportunidad porque yo tenía demasiado miedo para apretar el gatillo. Lo escuché salir por la puerta principal. Corrí escaleras abajo para cerrar la puerta de inmediato y luego llamé al 911. La ventana de mi sala estaba rota. Sobre el suelo mantuve mi vista en esa ventana rota hasta que apareció el oficial de policía. Tuve que explicar que ya hice un informe que no era de emergencia de lo que sucedió antes, por temor a esperar demasiado por la mañana, hasta que el barril desapareciera en la oscuridad. Fui con 2 de los oficiales que se presentaron a mi casa, donde vi a ese hombre tirando el barril al lago. Pero después de 20 minutos de caminar buscándolo ya no estaba. El hombre debe haberse asegurado de no dejarlo atrás. Le di mi mejor descripción del hombre a la policía para su informe. El hombre era un hombre blanco, barbudo, con una línea de cabello invertida y gafas, que vestía una camisa de franela negra y pantalones negros, después de que la policía se fue. Me quedé en la sala de estar toda la noche con mi arma a mi lado, viendo televisión de ninguna manera. Iba a dormir con una ventana rota, y un loco ahí fuera. Al amanecer mis hermanos vinieron a ayudarme a arreglar la ventana. Mi hermano Dale se quedó en la casa mientras mi otro hermano y yo fui a Home Depot a buscar la ventana y las piezas. Dale se quedó en la casa conmigo unas cuantas noches hasta que las cosas se calmaron. Mi teoría, no tan descabellada, es que el barril contenía restos humanos posiblemente disueltos en algún tipo de ácido. ¿Por qué si no ese hombre? Sígueme a casa, y luego entra a mi casa para potencialmente asesinarme. Confía en tu instinto si algo se siente mal. Sabía que si le abro la puerta a ese hombre, algo terrible podría haberme sucedido desde que era un niño pequeño. Todos los hombres mayores en mi familia me llevaban a pescar cada oportunidad que tenían. Era como un ritual familiar. Ser el más joven significaba que yo era el siguiente en la fila para convertirme en un experto, ya que todos ellos dicen ser los que se lo tomaron más en serio. Fueron mi papá y su hermano Matthew. Nuestras casas estaban decoradas como las que probablemente hayas visto en los programas de pesca. No entraré en detalles, pero si entraras a mi casa, instantáneamente podrías decir que mis padres pasan más tiempo en el agua que en la tierra. Esta es en realidad su historia, no la mía. Mi papá es un tipo bastante difícil de asustar, pero déjame decirte que cada vez que cuenta la historia es como si fuera una persona diferente. No le gusta hablar de eso, pero de vez en cuando en una reunión familiar o una ocasión especial, uno de mis parientes le pedirá que lo cuente, y él lo hará. El nombre de mi papá es John. Estaba pescando con mi tío Matthew y sus amigos cercanos, Rich, Jeff y Monty. Habían salido temprano, antes de que saliera el sol. El Horizon se dirigía a un lugar remoto en el que todos habían acordado que era un territorio privilegiado para la pesca. Este lugar estaba a un par de horas en barco desde el puerto deportivo más cercano, escondido en una zona aislada tipo cala que pocos se molestaban en explorar. Era conocida entre ellos por su abundante lubina, y con algún lucio ocasional. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el barco atravesando suavemente la niebla, surgiendo del agua. Todos compartían historias y bromas sobre el zumbido del motor. Anclaron el barco en una cala familiar,
rodeada de un denso bosque. Monty fue el primero en abrir una cerveza, a pesar de que era muy temprano en la mañana. Mi papá me dice todo el tiempo que Monty es su amigo salvaje, el que tiende a beber un poco más de lo que debería. Pescaron durante horas y los únicos sonidos eran ocasionales. Un destello dividido de aura golpeando el agua y su propia risa. Y el crujido ocasional de latas de cerveza vacías, que bebían como agua a medida que avanzaba el día. Tuvieron una buena cantidad de capturas, cada una de las cuales provocó una pequeña celebración. A medida que se acercaba el anochecer, comenzaron a ver una densa niebla que surgía del agua. Mi padre lo describe como si el barco fuera literalmente tragado por la niebla. Rich, que era el pescador más experimentado del grupo, seguía diciendo que nunca había visto una niebla tan espesa. Tan antinatural era. Jeff, el bufón del grupo, estaba casi tan borracho como Monty. Ambos parecían imperturbables por la niebla que los había atrapado. Estaba empezando a oscurecer. Originalmente habían pensado que podían simplemente esperar a que la niebla pasara, pero no parecía ir a desaparecer en ningún lugar. Mi padre y Rich estuvieron de acuerdo en que Matthew debería intentar sacar el bote de la cala hacia mar abierto, donde la niebla probablemente no sería tan densa. Matthew estuvo de acuerdo, pero a pesar de que normalmente era el más cauteloso, evitó por poco chocar con la costa y se negó a correr el riesgo de dañar más su preciado barco. Ellos, de mala gana, aceptaron el hecho de que probablemente tendrían que pasar la noche en el barco. Mi padre señaló que tendrían que contarles a sus familias sobre la situación y, por supuesto, se habían desviado hacia un área de la cala que no tenía señal. Mi papá necesitaba manejar algunos asuntos en el trabajo, por lo que descuidar el problema no era una opción. Se ofreció a bajar a tierra en busca de una señal, y Rich y Jeff dijeron que se unirían a él. Matthew se quedaría atrás para proteger el bote y a un Monty cada vez más ebrio. Jeff y Rich se dirigieron a la orilla y saltaron del bote, mojándose un poco. Mi papá se propuso enganchar las bengalas de emergencia en el bote, en caso de que se perdieran y necesitaran avisar a Matthew para que viniera a buscarlos. Los tres se dirigieron hacia el bosque negro, iluminado solo por el brillo de las linternas de sus teléfonos. Mi papá y sus amigos han hecho una buena cantidad de campamentos, así que no era como si un bosque los asustara demasiado. Comenzaron a caminar cuesta arriba con la esperanza de que Higher Ground les diera una mejor oportunidad de encontrar una señal. Mi padre siempre se enfatizó en lo oscuro, pero, a la vez, tan brumoso que estaba el bosque que prácticamente podías sentirte a ti mismo cortando la niebla. Justo cuando se estaban adaptando a la densa atmósfera, una serie de extraños chasquidos comenzaron a impregnar el silencio, emergiendo primero directamente frente a ellos antes de rodearlos por completo. Estos sonidos no se parecían a ningún sonido del bosque con el que estuvieran familiarizados. Era rítmico, pero errático, como si alguien estuviera tecleando un código destinado solo a los bosques mismos. El carácter distintivo del ruido dejó una cosa clara: era humano. Se dieron cuenta de que no estaban solos y los golpeó como un tren de carga. Rich, el más experimentado del trío cuando se trataba de supervivencia al aire libre, les susurró urgentemente que apagaran sus linternas. «No revelen nuestra posición», siseó con una nota de preocupación genuina en su voz mientras la luz se apagaba. La oscuridad se volvió más espesa que la niebla. Los ruidos de clic se detuvieron abruptamente, reemplazados por un silencio que parecía pesar sobre sus pechos. El tiempo perdió significado mientras permanecían allí congelados, inseguros de su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos estaban pensando lo mismo. La idea de que podrían haberse topado con algún tipo de reunión clandestina o un culto en el bosque era aterrador. Y tan repentinamente como se había detenido, el silencio fue roto por ruidos crujientes, esta vez mucho más cerca. Luego el silencio nuevamente, y luego un grito gutural resonó a través de los árboles, un sonido tan primario y lleno de angustia que los arraigó en el lugar antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Rápidos ruidos de pisadas retumbaron a través del bosque hacia ellos. Los tres hombres regresaron por donde habían venido, actuando por miedo y puro instinto. Mi padre disparó la pistola de bengalas detrás de ellos. La bengala atravesó la niebla, iluminando el bosque por un momento, tan claro como el día, y la vista que encontraron fue nada menos que horrible. Iluminado por el brillo rojo de la bengala, había un grupo de más de 10 personas vestidas con lo que solo podía describirse como atuendo tribal,
Algunos de ellos blandían lanzas de madera, pero la luz de la bengala solo duró una fracción de segundo. Jeff gritó y casi tropezó, pero Rich rápidamente lo agarró del brazo para mantenerlo erguido. Mi papá describe esta parte como la sensación más abrumadora de puro terror que jamás haya experimentado. El bosque parecía luchar contra ellos mientras huían, agachándose bajo las ramas y saltando sobre raíces. Por algún milagro, emergieron de la línea de árboles jadeando y desorientados, pero vivos. Le gritaron a Matthew que encendiera el motor. La urgencia en sus voces no dejaba lugar a dudas. Matthew obedeció de inmediato y el bote se tambaleó hacia adelante justo cuando sus perseguidores llegaban a la costa en el caos. Mi padre disparó la última bengala al aire de regreso a la orilla. Durante una fracción de segundo, mientras la luz de las bengalas atravesaba la niebla, vieron a sus perseguidores en la orilla del agua. Fue extraño. Debe haber sido así. Había al menos 15 de ellos, parados inmóviles en la orilla del agua. La luz de las bengalas se desvaneció y volvió a oscurecer. Matthew logró alejarse a una distancia segura y detener el bote nuevamente después de que el motor se apagó. Los únicos sonidos fueron la respiración de Jeff, mi papá y Rich. Mi papá dice que no pudo procesar lo que había sucedido durante casi una hora. Estaba funcionando con pura adrenalina e instintos de supervivencia. Terminaron turnándose para vigilar mientras los demás dormían y se fueron a primera hora de la mañana, tan pronto como la niebla se disipó. Curiosamente, Monty se había desmayado antes de que todo sucediera y no recuerda ninguno de los detalles de esa noche. Todavía siento escalofríos cuando cuento esta historia. Solo puedo imaginar lo que mi padre debe sentir cuando piensa en ello. He estado pescando desde que tengo uso de razón. Ahora tengo casi 60 años y aunque he estado pescando miles de veces, no se me ocurre otra manera en que prefiero pasar el resto de mi vida. Mi vida, mis hijos están viviendo sus propias vidas y las cosas en la casa están tranquilas ahora. Se podía escuchar caer un alfiler la mayor parte del tiempo. A veces extrañaba los viejos tiempos de poder tirar la piel de cerdo con mis hijos en el patio trasero, pero algunas cosas simplemente ya no están en el plan de juego. Normalmente pesco con mis amigos de la universidad, pero la mayoría de las veces me encuentro haciéndolo solo, como Lone Wolf. Esta fue una de esas veces en las que no he puesto un pie fuera del norte del estado de Nueva York en más de 15 años. No veo ninguna razón para hacerlo. Tenemos algunos de los mejores lagos para pescar del país y planeo aprovecharlos al máximo. Era mediados de abril, en la temporada temprana, justo después de que se quitara el hielo y antes de mayo. Golpeado por alguna razón, decidí que quería un lugar más apartado esta vez, así que elegí un lago anodino en el medio de la nada que era bastante pequeño. Manejé hasta una hora antes del amanecer para poder estar en el agua cuando el sol asomaba. Desabroché mi kayak del techo del auto y me dirigí hacia el lago. Conduje hasta el medio del lago y admiré los hermosos colores tempranos que comenzaban a pintar el cielo. Me sentí como en casa. Puedes apostar tu último $1. Nunca cambiaría un día como este por nada. Hacía un poco de frío, pero tengo la piel como acero. Me di cuenta de que el sol estaba a punto de aparecer en el cielo, así que comencé a prepararme. Estaba pescando una lobina negra, así que regresé al borde exterior de los lechos de malezas, planeando regresar hacia el medio del lago si me mofaban. Opté por una caña giratoria de acción media de 6 pies y medio con un hilo monofilamento de 9 libras. Estaba usando un aparejo extravagante, que es un gusano de goma de 4 pulgadas, mi opción para atrapar bocas grandes justo antes de comenzar lo que, con suerte, sería un día estupendo en el agua. Noté algo extraño al otro lado del lago. No pude ver qué estaba pasando, pero me di cuenta de que había movimiento al principio. Pensé que era un compañero pescador, pero la curiosidad se apoderó de mí. Metí la mano en mi mochila y saqué mis binoculares que usaba para observar aves. Miré al otro lado del lago y había 3 figuras vestidas con colores oscuros y capuchas que cubrían sus rostros. Parecían estar cavando un hoyo o algo así en el borde del lago. Seguí observando cómo terminaron su hoyo, y mientras esperaba que pusieran algo dentro, en realidad hicieron lo mismo. Frente a uno de ellos sacó algo del agujero que no pude distinguir, ni siquiera con mis binoculares. Luego los otros 2 hicieron lo mismo, sacando algunas cosas más que no pude ver. Estaba más que confundido y luego observé cómo comenzaron a arrojar los objetos al lago.
cada uno haciendo un chapoteo distintivo mientras golpeaba el agua. Algo andaba mal, de la nada. Una ola de miedo me invadió. No sabía quiénes eran estas personas, pero comencé a pensar que podrían ser peligrosos. No sabía qué hacer. Afortunadamente empezaron a irse sin darse cuenta. Pensé en hacer la vista gorda, pero no me atrevía a hacerlo. Esperé hasta que desaparecieron en el bosque y lentamente me acerqué. Estaba temblando en ese momento. Llegué al lugar donde estaba bastante seguro de que habían tirado todo. Empecé a pescar, solo que esta vez no estaba pescando peces, iba por algo completamente distinto. Pesqué durante aproximadamente 1 hora sin suerte. Tuve que probar algo diferente. Me devané los sesos tratando de descubrir qué podía hacer y justo en ese momento, recordé mi comprobador de profundidad. Lo tenía guardado en mi Volvo. En ese momento estaba decidido. Regresé a la orilla, regresé a mi auto, recuperé el comprobador de profundidad y regresé hasta el lugar. Estaba sudando mucho en ese punto. Hurgué un poco sin sentir nada más que el fondo blando del lago, y luego sentí algo duro, algo metálico. Tomé nota mental del lugar y agarré mi caña. Quité el aparejo y lo reemplacé con el anzuelo más grande que tenía. Solté el carrete lentamente, mi dedo índice sintiendo el suave movimiento de la línea. 50 años de experiencia en pesca estaban involucrados en esta captura. Sentí la ligera resistencia en la línea. Había golpeado algo. Moví la línea lentamente, esperando poder engancharlo en lo que fuera que había allí abajo. Después de aproximadamente 1 minuto, la línea tiró un poco más fuerte de lo normal. Me enganché. Me moví lentamente, con cuidado de no dejar caer mi captura. Lo que saqué del agua me tenía temblando en mis botas. Me quedé mirando el 9 mena negro al final de mi línea. Esos matones habían arrojado un arma al lago. Ya no me sentía seguro. Ni siquiera me molesté en buscar los otros objetos a mi alrededor. Me apunté el arma a mi kayak, con cuidado de no tocar nada, y salí de allí tan pronto como llegué a tierra firme. Llamé a la policía, iniciaron una investigación completa y recuperaron varias cosas más inquietantes del lago. Insistí en verlos realizar su búsqueda porque necesitaba saber qué había en el fondo de ese lago. Encontraron un llavero con como 7 llaves y un montón de monedas extranjeras antiguas de diferentes países, envueltas en una tela. Lo más espeluznante que encontraron fue un relicario. Estaba cerrado por agua, por lo que las imágenes del interior estaban descoloridas e ininteligibles. La policía me dijo que se pondrían en contacto conmigo si alguna vez conectaban estos puntos con algún tipo de delito. Sin embargo, nunca me llamaron, pero la historia no terminó allí. Una noche, no recuerdo cuántos días después de este incidente, escuché a alguien en mi jardín delantero decir: «Ese era el auto. Lo sé». Luego la gente husmeó en mi jardín. Nunca tocaron el timbre ni tocaron la puerta, pero escuché a varias personas dando vueltas en mi casa y luego simplemente se fueron. No tengo idea si eran las mismas personas y, si lo eran, no tengo idea si me están vigilando cada vez que salgo de mi casa. Alerté a la policía una vez más con la esperanza de que esto reabriera la investigación, pero no pasó nada una vez más. Todavía tengo tantas preguntas. ¿Por qué esos objetos serían enterrados en primer lugar? ¿Y por qué esas personas regresarían solo para desenterrarlos y esconderlos nuevamente? Tal vez se dieron cuenta de que había una mayor probabilidad de que los encontraran bajo tierra, así que regresaron y los arrojaron al lago. O tal vez esos artículos habían estado en ese agujero durante años y decidieron desenterrarlos por alguna razón. En general, esto fue lo más extraño que me ha pasado mientras pescaba a lo largo de mi vida. Me senté en la terraza trasera de mi casa, mirando el lago que había sido el escenario de tantas aventuras pacíficas, ahora teñido por el recuerdo de ese incidente inquietante. La pesca siempre había sido mi escape, un lugar donde la única preocupación era si los peces morderían o no. Pero ahora, cada ondulación en el agua parecía traer consigo ecos de aquel día. Pasaron meses y, aunque la vida continuó, el incidente nunca dejó de rondar en un rincón de mi mente. Cada vez que lanzaba la línea al agua, la imagen del arma negra emergiendo de las profundidades se me venía a la cabeza. Empecé a pescar menos, prefiriendo pasar mis mañanas en el porche con una taza de café en lugar de en el agua. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. Con manos temblorosas,
La abrí y encontré una fotografía descolorida y una nota que decía: «Gracias por dejarlo ir». La fotografía mostraba a un grupo de personas frente a un viejo muelle, uno que reconocí inmediatamente como el que estaba al otro lado del lago. Las caras eran irreconocibles, arruinadas por el tiempo y la humedad, pero había algo en la postura de una de las figuras que me resultaba familiar. Decidí que era hora de dejar atrás el pasado y también esos recuerdos oscuros. Vendí mi kayak y mis cañas de pescar, decidido a encontrar una nueva forma de paz. Sin embargo, en un último acto de cierre, planté un árbol junto al lago, en el sitio exacto donde había sacado el arma. Mientras la tierra cubría las raíces jóvenes, sentí como si también estuviera enterrando mis miedos y las sombras del pasado. Con el tiempo, el árbol creció robusto y fuerte, su presencia una constante afirmación de la vida y la renovación. Ya no miraba al lago con temor, sino con la aceptación de que, aunque no siempre podemos entender los eventos que nos cambian, podemos aprender a vivir con ellos, y eventualmente, dejarlos ir. Y así, con cada nueva hoja que brotaba en el árbol, encontré un poco más de paz, reconociendo que a pesar de todo, la naturaleza siempre tiene una manera de guiarnos a casa. Pasar por fases de diferentes pasatiempos. Elegiría algo que me interese, me obsesionaría durante aproximadamente un año, y luego encontraría algo nuevo para entretenerme. Durante el verano de 2022, me gustaba mucho pescar. A aproximadamente 1 hora en auto, hay una casa en la costa que mi familia ha sido propietaria durante décadas. Está en el agua, con una laguna y un pequeño Boston Whaler. Mis amigos y yo viajábamos frecuentemente allí para pescar y simplemente relajarnos. Fue el siguiente mes de octubre después del verano cuando mis 2 amigos, Kevin y Arion, decidieron ir a la costa a pasar un fin de semana para tratar de pescar rayas, ya que abundan durante los meses de otoño. Kevin era un ávido pescador, lo cual fue una de las principales razones por las que me metí en toda la moda de la pesca en primer lugar. Desafortunadamente, durante este tiempo, nuestro barco estuvo fuera del agua debido al mantenimiento, por lo que tendríamos que pescar en la playa y compañeros, pero esto no fue un problema, ya que Kevin tenía todas las cañas y el equipo necesarios para hacerlo. Así que nos reunimos un viernes por la tarde, y nos llevé a todos cuando llegamos allí. Pescamos durante el día con diferentes compañeros a lo largo de la ensenada. Pasó la noche y solo uno de nosotros había pescado, que era Kevin, por supuesto. Era solo una lubina pequeña, aunque nada demasiado emocionante nos desanimó. Decidimos quedarnos despiertos hasta tarde para pescar de la playa durante la noche. Kevin dijo que conocía un buen lugar de playa a unos 15 minutos de distancia, lo que nos llevó por un camino desolado con bosques a ambos lados que se abría a una pequeña área de estacionamiento de grava, o al menos lo que parecía uno, dijo Kevin. Desde que tendríamos que caminar un poco hasta el lugar, deberíamos llevar todo lo que necesitamos ahora para no tener que volver al auto a buscar algo. Planeamos quedarnos despiertos para ver el amanecer, así que empacamos en consecuencia y caminamos unos 5 minutos después de este camino que se abría a una playa enorme. Instalamos un campamento que consistía en sillas de playa, un altavoz y 2 hieleras, una llena de hielo para pescado y otra llena de bocadillos, agua y cervezas. Kevin trajo estas enormes cañas de pescar que eran ideales para la playa, pescando y también portacañas que clavarías en la arena. También tenía estas pequeñas campanas que se conectaban a la punta de la caña para notificarte de cualquier movimiento. Todos lanzamos nuestras cañas, tomamos un par de cervezas y jugamos al juego de espera. En 2 horas, cada uno de nosotros había pescado peces de tamaño decente, lo que definitivamente nos alivió el ánimo. Nos lo estábamos pasando genial con la música a todo volumen, sabiendo que no había nadie en esta playa desierta en medio de la estación. Aran dejó de hablar, bajó la música y sacudió la cabeza hacia la izquierda, y preguntó si habíamos escuchado, a lo que respondimos. Escuchó lo que parecía que se estaba concentrando en algo por un segundo, y luego dijo: «Escuché a alguien gritar algo. Obviamente pensamos que estaba escuchando cosas, o simplemente bromeando con nosotros. Pero él insistió en que escuchó a alguien gritar algo que sonaba como un yo o un hey. De cualquier manera, parecía poco probable dado que estábamos en una playa escondida como a la 1 a.m.
Así que rápidamente se olvidó de eso y nuestra conversación se reanudó. Definitivamente nos hizo más conscientes, aunque un par de minutos más tarde, justo después de que le dije que le pondría un anzuelo nuevo, noté algo por el rabillo del ojo. Había algo en la playa a lo lejos, pero no pude ver qué exactamente. Los demás también lo notaron a medida que se acercaba. Nos dimos cuenta de que era una persona caminando hacia nosotros. Se quedó en silencio y apagó la música. Se acercó a nosotros. Era un hombre blanco de mediana edad, tal vez de 40 o 50 años. Llevaba una chaqueta azul oscuro con un sombrero y una capucha. La forma en que se acercó a nosotros era muy imprecisa y tenía esa mirada intimidante en su rostro. Dijimos, ¿qué pasa? Un poco incómodos. Él solo nos miró durante unos 10 segundos y luego dijo en voz baja, ¿qué están haciendo, muchachos? Era bastante evidente lo que estábamos haciendo. Kevin dijo que estábamos pescando y dejó escapar un gruñido de reconocimiento y asintió con la cabeza. No dijo una palabra después de eso, y se quedó allí, mirándonos y luego las varillas y luego el agua. Nos disparó una mirada pensando que iba a intentar robarnos. No había manera de que pudiera habernos enfrentado a los tres, aunque la campana en una de nuestras cañas rompió el silencio, notificándonos que potencialmente habíamos enganchado un pez. Dije que teníamos uno, dirigido a todos, pero principalmente a ese tipo raro, con la esperanza de que obtuviera alguna respuesta de él como una persona normal. Caminé hacia las cañas y saqué una pequeña línea. Cuando regresé para desenganchar el pez, ese hombre se había dado la vuelta y se había ido. Vimos cómo su silueta oscura se desvanecía en la noche. Esa noche, nos aseguramos de tener todas nuestras pertenencias. Luego nos sentamos y hablamos de lo extraño que fue ese encuentro. Sin embargo, él se fue sin hacernos daño, así que llegamos a la conclusión de que era solo un hombre extraño que, afortunadamente, ahora está fuera de nuestro negocio. Mantuvimos la música baja solo para ser cautelosos y bebimos unas cuantas cervezas más mientras nuestra conversación pasaba a diferentes temas. En un momento, mientras miraba al horizonte, pensé que escuché algo en la distancia. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, pero cuando lo hice se me cayó el corazón. Era la alarma de un auto. Sabía que era mía. Era el único auto en ese lote y no había casas allí afuera durante probablemente millas. Comenzamos a entrar en pánico y decidimos correr de regreso al auto, dejando todas nuestras cosas atrás. Nos tomó un par de minutos llegar allí, y cuando lo hicimos, estaba completamente angustiado. Mis neumáticos habían sido cortados, y mi ventana del lado del conductor estaba rota. Llamé a la policía de inmediato y les dije mi ubicación y situación. El operador me preguntó si sabía quién podría haberlo hecho, y dije que un tipo dudoso se acercó a nosotros mientras estábamos pescando. Ella me preguntó si sabía a dónde había ido, y le dije que no. Justo cuando dije esto, escuchamos un crujido en el bosque a nuestro alrededor. Mi corazón se subió a mi garganta. Nos sentíamos atrapados. Corrimos frenéticamente unas 200 yardas por la carretera y nos escondimos entre los árboles. Le dije esto al operador y ella me dijo que permaneciera escondido y callado. En 10 minutos vimos 2 coches de policía acelerar con las luces encendidas. Corrimos de regreso al auto y vimos a 3 oficiales buscando en el área. Habían robado varias cosas, incluida mi billetera, algo de dinero en efectivo que estaba en la guantera, y el resto del equipo de pesca de Kevin. Encontraron un cuchillo grande tirado en el suelo cerca, que tomaron como huellas dactilares y pruebas. Les conté toda la historia con mi adrenalina aún bombeando. Dijeron que éramos inteligentes al huir y escondernos, ya que es muy probable que este hombre quisiera hacernos daño. Esas palabras me hicieron apreciar mucho más mi vida. El oficial nos hizo sentir seguros y fue lo suficientemente amable como para ayudarnos a empacar. Tomaron el equipo y lo llevaron de regreso. Tomaron nuestra información y nos llevaron de regreso a casa. Nos quedamos despiertos toda la noche reflexionando sobre lo que acababa de suceder esa mañana. Aryan nos llevó al norte y yo recogí mi auto en la tienda. Unos días más tarde, hasta el día de hoy, esta es, con mucho, la experiencia más aterradora que he tenido. Lo que se suponía que era un viaje de pesca normal se convirtió en una terrible experiencia que me costó cientos de dólares en daños. Nunca recibí una llamada, y la policía quiere decir que ese tipo probablemente todavía esté ahí afuera. No hace falta decir que dejé la pesca como pasatiempo y no la he tocado desde entonces.